Buenas tardes desde Barcelona, buenos días América Latina. Bienvenido a este espacio para analizar y reflexionar sobre las derechas. Para ello nos acompaña Javier Molina desde Sao Paulo, Brasil, quien forma parte de la editorial Chépica de la Asociación Gramsci Chile y también se está doctorando en estudios latinoamericanos, analizando y dedicándose al estudio sobre las derechas. Buena Rulo, ¿cómo estáis? Hola, Aaron, muy bien, ¿y tú? Bien, por aquí súper entusiasmado igual con esta nueva aventura, este nuevo espacio que estamos abriendo desde Radio La Raíz. Desde ya te agradezco igual el espacio para poder hacer esto, para hablar de las derechas, tanto como ellas hablan de nosotros. Sí, pues, no, me parece muy importante que empecemos a diseccionar sus propuestas, sus líneas ideológicas y, bueno, algunos personajes trascendentales para la política contemporánea latinoamericana en particular. Bueno, sí, pues, este espacio lleva por nombre Bisturí, diseccionando las derechas, y desde ahí te quería hacer la primera pregunta: ¿por qué crees que es importante estudiar, analizar y sobre todo hablar sobre las derechas en el Mm. contexto actual? Bueno, me parece que en primer lugar es importante entender al enemigo para poder posicionarnos con mejor capacidad analítica y estratégica, para saber también no solo que piensan por un afán hermenéutico o academicista, sino principalmente político-cultural, porque como sabemos, en los últimos años las derechas, en plural, vienen en ascenso, vienen ganando gobiernos, pero más allá de gobiernos, vienen transformando o reposicionando un sentido común cada vez más conservador, especialmente en los jóvenes hombres, lo que hace que la política contemporánea sea cada vez más triste, por llamarlo de algún modo. Entonces, desde ahí creo importante que empecemos tanto las políticas de las derechas como las culturas o los pensamientos de estas derechas que se transforman a veces en prácticas de competición, de emprendedurismo e ideologías a veces que están ahí encubiertas en la cultura popular. Sí, sobre todo desde la importancia de pensar en cómo va permeando no solo el sentido común público, digamos, no solamente como la conversación pública o la conversación de los medios, sino que en el fondo lo que hablábamos hace algunos días, como también muchos de los preceptos de las derechas latinoamericanas también han ido permeando incluso aquellos proyectos que se autodenominan como transformadores, ¿no? Sí, yo creo que ahí es lo más grave hasta cierto punto, y por eso yo decía de analizar las derechas para reposicionar nuestras propias convicciones y recordar que somos posicionados a las izquierdas siempre. Y desde ahí también pensar cuáles son los límites de los discursos, entre comillas, progresistas a veces, que se permean, como tú bien dices, con proyectos ideológicos de las derechas y que terminan siendo incorporados como, entre comillas, normales, precisamente por una radicalización muchas veces de ciertas derechas. En el caso chileno en particular, por ejemplo, Kaiser, Johannes, permite que José Antonio Kast aparezca como si fuera de centro, o Matei incluso queda como una mujer casi de centro-centro, lo que como sabemos la UDI popular, como se le llamaba en algún momento, es principalmente la difusión del proyecto dictatorial chileno y no de cualquier cabeza, sino de Jaime Guzmán. Entonces, de centro claramente no es, y la radicalización por derecha de las derechas, a través del Partido Nacional Libertario, por ejemplo, les permite precisamente a la UDI y a Renovación Nacional, Evópoli y toda esa macana de grupos y movimientos, aparentar una posición más centrista. Y lo que viene siendo el centro, que son algunos partidos de centro izquierda, aparecen como si fueran ultra izquierda, a partir precisamente de ese anticomunismo, ¿no? Y vemos que en realidad la izquierda o los proyectos más izquierdizantes de la política chilena quedan prácticamente fuera de discusión. Ya nadie se pregunta, por ejemplo, inclusive en los partidos de las, entre comillas, izquierdas, cómo superar al neoliberalismo. Es como una pregunta casi absurda. Bueno, esto es la realidad y aquí nos movilizamos. Entonces, claro, en ese sentido creo que es importante entender cómo estas ideologías permean en el sentido común y en la capacidad de imaginar otra política.
Y creo que la propuesta del bisturí presente eso, ¿no? Diseccionar ese pensamiento de realismo capitalista, como dirían algunos, para poder pensar más allá o tratar de pensar una estrategia que pueda ir más allá del capital. Sí, bueno, y como estamos adelantando, hoy justamente hablaremos de Chile, de las derechas, también algunos fundamentos ideológicos que se han podido ver en la última década. Es por eso que preparamos un video editorial que lo que busca es situar la temática de este programa. Y bueno, nada, la invitación es a que podamos escucharlo. Claudio Crespo, el capitán Crespo como se le conocía el 2011 cuando comandaba la represión a los estudiantes en el puerto de Valparaíso, o el carnicero Crespo, quien estaba a cargo de la represión de las protestas de la Plaza de la Dignidad durante el año 2019 y 2020. Claudio Crespo, comandante de las Fuerzas Especiales de Carabineros que disparó más de 170 veces el 8 de noviembre del 2019. Crespo, el G3, el percutor de los disparos que cegaron por completo a Gustavo Gatica. Hoy hablaremos de Claudio Crespo, el policía convertido en mártir por una derecha cavernaria que enaltece el martirio al roto y encuentra en los matones los héroes de su patria. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas. Menos de 48 horas después del comienzo de las protestas en Chile, el presidente Sebastián Piñera construyó un relato político que transformó la represión policial y militar en un acto de supervivencia de la nación. Ese fue quizás el punto de quiebre. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Los chilenos blancos, ricos y de buena voluntad se enfrentaron a su enemigo más temido, el pueblo indio, mestizo, diverso, endeudado, el pueblo pobre en definitiva. Así fue justificada la represión y la impunidad, como una guerra. Y como en toda guerra, hubo soldados que disparaban con mucha precisión, con bastante seguridad, pero sobre todo con un amplio respaldo. Ese es el caso de Claudio Crespo, que no es un caso aislado ni una manzana podrida. Crespo es, seguramente, el producto más nítido de una lógica de poder que criminaliza la protesta, militariza las calles y ve en el pueblo a un poderoso enemigo interno. Lo que encarna Claudio Crespo no comenzó en la Plaza de la Dignidad ni terminará en los tribunales. Viene desde antes, de una formación policial y militar, de la doctrina de seguridad nacional, del miedo que tienen a los pobres, del miedo que tienen a la desobediencia, en un país donde la seguridad no es protección, sino que es castigo. En este episodio hablaremos de la revuelta popular en Chile, como un terremoto que resquebrajó el consenso neoliberal de la postdictadura, y hablaremos sobre todo de las derechas, de esa reacción que enaltece la violencia y defiende una patria que solo les pertenece a ellos. Bueno, Rulo, ya como para entrar en materia, a partir de este discurso de la seguridad nacional que lanza Piñera el 20 de octubre del 2019, cuando anuncia el estado de sitio a nivel nacional, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la doctrina de seguridad nacional y cuál es el rol histórico que ha tenido en América Latina? Gracias primero por la pregunta. Me parece que es clave pensarla tanto en el contexto de la revuelta como históricamente, en el sentido de tratar de hacer cierta realidad de esa educación uniformada, como bien tú decías, y que viene a partir también de un concepto imperial, porque bueno, fue difundida principalmente desde los Estados Unidos de América del Norte hacia el sur a través de los militares, y eso se concretiza en gran medida en los 60-70 a través de los golpes de Estado, ¿no? De cómo estos golpes de Estado vendrían a responder precisamente en ese momento a la profundización del ascenso de los grupos subalternos, ¿no? Y de la toma del poder político principalmente de varios de esos grupos subalternos. Y la respuesta del capital o de las clases dominantes en este sentido fue precisamente la represión, la tortura y los golpes de Estado de mano más militarizadas, ¿no? Eso lo podemos ver con cierto paralelismo histórico, guardando ciertas diferencias, en el 2019 chileno, no solo en Chile,
lo podemos ver también en la represión mileísta de los días miércoles, en las protestas contra jubiladas que se vive en Argentina, pero pensando en el caso chileno, cuando el ascenso popular a través de esta revuelta del octubre chileno demuestra una crisis del proyecto neoliberal o del mito neoliberal, lo que viene como respuesta es nuevamente represión militarizada, ¿no? Y ahí es una de las alternativas que tienen las derechas, pensando las derechas como clases dominantes en su composición política, para responder a la rebelión popular, ¿no? O, si lo pensamos en manera un poco más transicional, a las transformaciones culturales de los grupos subalternos, ¿no? Y por tanto también a la transformación macro que podríamos ver a través de cierta transformación del Estado, en el caso de la Unidad Popular Chilena, o de la cultura hacia una cultura más progresista, más colectiva y menos conservadora, en el caso de los años 2010 al menos en adelante, especialmente como respuesta a la crisis económica del 2008 que se vive a nivel global y que en Chile se puede pensar como una década de protestas permanentes contra el capital, ¿no? Y no solo contra el capital, sino también contra el patriarcado, el racismo y la colonia, ¿no? Pero esa respuesta que se condensa en el octubre chileno tiene como respuesta institucional, nuevamente, de esas mismas clases dominantes gobernantes, la represión. Cuando preparábamos este programa también tú decías como eso, el 2019 logra visibilizar públicamente y masivamente una fisura que ya se venía gestando desde fines de la década de los 90. En ese sentido, ¿cómo se analiza históricamente o al momento de analizar los movimientos sociales, cómo se lee octubre del 2019? Que tiene una serie de características, como dices tú, como es un proceso, como que estalla un proceso de acumulación de fuerzas permanentes, pero también tiene el componente de representar también luchas más bien atomizadas, como la lucha medioambiental, la lucha, no sé, de los pueblos originarios, la lucha de los estudiantes, de los y las funcionarias públicas. En ese sentido, ¿cuál es como la relevancia histórica que también tiene octubre del 2019? Porque también vemos que las derechas de manera permanente evocan a esto, de hecho le han cambiado hasta el nombre, le llaman ahora estallido delictual, le tienen un sincero temor a estas formas de movilización popular. Sí, bueno, hay varios textos que tratan el octubre chileno, el texto, si les podemos llamar, cierto tipo de investigaciones desde las derechas, que llaman insurrección, golpe y estallido delictual, ¿no? Hay una manera de tratar de englobar a lo que se le llamó octubrismo con una sinonimia o asociar directamente a violencia principalmente el fuego de las barricadas y que se encerraría solo en eso, ¿no? Ahora, pensando en términos nuevamente más históricos, el tema de la doctrina de seguridad nacional hace sentido precisamente para responder eso, y hace sentido también el tema de la criminalización permanente de la paz social, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la ley antiterrorista institucionalizada en Chile el año 84, ya el movimiento marxista o los movimientos de izquierda en ese momento de dictadura más ferviente son definidos como terroristas, ¿no? Luego pasamos los años 90 y los grupos de lucha armada que todavía continúan existiendo, pensando en el ADA o el Frente, terminan siendo convertidos ya no como rebeldes revolucionarios, sino como delincuentes. Y eso de ahí para adelante podemos pensar en los casos bomba, los anarquistas, las anarquistas, y obviamente el principal eje de la ley antiterrorista que ha sido el pueblo mapuche, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver con el octubre del 19? Bueno, esta doctrina de seguridad nacional tiene necesidad de la construcción de un enemigo interno.
y ese enemigo interno que en algún momento era el comunismo en plural, puede devenir hoy feministas, puede devenir hoy medioambientalistas, puede devenir hoy anarquistas, puede devenir hoy mapuche. ¿Por qué? Porque lo importante es mantener la unidad nacional, bien entre comillas, de esa ideología dominante que necesita siempre ir creando un otro, una otra, a la cual atacar. Y a través de esa construcción del otro con mayúscula, se va configurando la unidad de supuestamente la nación, ¿no? Entonces, para cerrar un poco la idea, este proceso del 2019 encarna finalmente el alzamiento y la respuesta de todas esas agrupaciones subalternizadas como un grito, ¿no? Porque finalmente no tenía un devenir histórico claro, más allá que después fue encauzado en un proceso constituyente. Pero como eran gritos diferentes hasta cierto punto, más bien es un grito hacia el sistema en general. Y el sistema en general, que es ese paraguas del mito neoliberal, es a lo cual se estaba todo el mundo, y digo bien así de manera laxa, todo el mundo quejando, ¿no? Oye, en ese sentido, igual creo que al estudiar las conformaciones de los Estados-nación, en el fondo siempre se ha construido con un enemigo interno. La doctrina de seguridad nacional es propia de la década, o sea, del siglo XX, pero igualmente a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, igual en Chile estaba construida la figura del enemigo interno. En el fondo parecen más bien como parecen movimientos que son subterráneos al Estado, que no son claramente visibles, pero que están operando ahí todo el tiempo. O sea, el capitán o comandante ya, bueno, mi procedencia porteña me lleva a hablar de él como el capitán Crespo, pero el comandante Claudio Crespo ingresó a Carabineros a finales de los años 90 y desde el año 2006 que está en terreno. Fue trasladado en sus primeras misiones a Malleco, que es punto neurálgico del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. En ese sentido es un soldado formado durante décadas, durante la década de los 90, la primera década del 2000, en este odio al pueblo, en este odio al alzado. Entonces podemos ver que la represión, de alguna manera, y la criminalización es uno de los caminos que sigue. Pero también octubre nos permitió develar otro camino que siguió la oligarquía o que siguieron las clases dominantes chilenas, que fue básicamente la institucionalización y desde ahí también como la separación entre los representantes populares y el movimiento popular. ¿Cómo también ves tú eso como estrategia de la derecha chilena? Sí, yo creo que es interesante pensar a las derechas, siempre en plural, trato de pronunciar la S, aunque sea difícil para nosotros en Chile, pero las derechas, pensarlas siempre como esta doble maniobra, ¿no? Es decir, tiene una parte represiva, fascistoide, militarizada, y tiene una parte más institucional reformista que va incorporando cosas de los movimientos populares para tratar de dar respuesta y no tener que sufrir, entre comillas, una revolución. Y eso lo conocemos desde los años 60 con la democracia cristiana de la tercera vía, hasta los movimientos progresistas neoliberales de centroizquierda de los 90, 2000, 2010, 2020. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que recordar que el proceso constituyente fue firmado precisamente y llamado adelante por Mario Desbordes, que también es policía, ¿no? Y no por casualidad es uno de los más izquierdizantes, por llamarlo así, dentro de las derechas, en particular de Renovación Nacional. Es un sujeto que no responde a la fronda aristocrática de las derechas y que está sustentado en un ideólogo que es Hugo Herrera, ¿no? Que es finalmente quien habla a través de Desbordes, o Desbordes practica y trata de traducir lo que Hugo Herrera dice. Tienen un libro juntos, después lo podemos trabajar más a profundidad en algún momento, pero lo que es relevante es cómo Renovación Nacional en este caso trata de llevar adelante una salvación
un rescate de la institución, que es el Estado-Nación Chile, ¿no? Y eso vendría siendo por una aceptación también de cierto proceso popular, pero desde arriba. Y ahí es desde arriba abajo que se va a responder el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque cuando se habla del proceso constituyente, se trata de borrar precisamente las asambleas populares que estaban en todos nuestros barrios y poblaciones. Entonces, ¿qué acontece ahí? Es bueno, ahora ustedes dejan nuevamente a los técnicos, a las técnicas, y que vamos a llevar adelante el proceso. No estoy diciendo de que no hayan sido incorporados sujetos y sujetas populares al proceso constituyente, creo que sí lo fueron, y fue una cierta capacidad del proceso popular precisamente que eso aconteciera. Solo que, a partir de esa institucionalización de la revuelta por el movimiento constituyente, la revuelta comienza a apagarse de a poco. Y ese de a poco termina totalmente sepultado con la pandemia en marzo del 20, y claro, quedan movimientos radicalizados de ciertas izquierdas del bloque negro, qué sé yo, pero eso se pierde, ¿no? Porque precisamente refuerza esa insurreccionalidad que vende la derecha y permite crear precisamente a un movimiento popular como solo insurreccional, que también es una parte, pero no es la única. Entonces, ¿qué quiero decir? Y trato de cerrar la idea. Hay unas derechas institucionales que tratan de leer el movimiento popular para aceptarlo e incorporarlo a los discursos estatales, gubernamentales, y ya Piñera más adelante deja de hablar de la guerra, deja de hablar de insurrección y comienza a hablar de un proceso que se va a ir abriendo, que tiene ciertas reglas, que tiene una normativa, pero permite hasta cierto punto la discusión pública, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, tienes la represión en la calle a partir, por ejemplo, de Crespo como ejemplo paradigmático de eso, y bueno, la violencia física, ¿no? Que también es parte de ese mismo Estado-Nación, que por un lado incorpora y por el otro lado reprime. Entonces trata de neutralizar por ambas vías al movimiento popular que continúa alzado, ¿no? Ahora, eso también fue parte del comienzo del siglo XX con lo que Edward llamaba fronda aristocrática. Existe una represión a las clases trabajadoras en ese momento, en el salitre principalmente, y al mismo tiempo existe una renovación de la Constitución del 25. Y ahí también podemos pensar ese movimiento como una respuesta bipolar del mismo problema, que vendría siendo el surgimiento del proletariado chileno, o hasta cierto punto eso, que ahora a fines de los 90, comienzos de los 2000, podemos también ver un sujeto nuevo dentro de la sociedad chilena. También pensando en estas conversaciones que hemos tenido en relación a esta temática, resulta como súper, para quienes lo vivimos, ¿no? Como también un momento un tanto idílico en relación a la capacidad creativa del pueblo durante esos procesos de revuelta, porque tal como señalas tú, si bien hubo un mecanismo de apertura de la institucionalidad, también fue bajo ciertas condiciones que finalmente terminaron costando caro en términos de eficacia política, porque si bien hubo un plebiscito de entrada que permitió una amplia aprobación de la realización de una nueva constitución, el hecho de que justo en ese mismo acuerdo se estableciera el voto, se restableciera el voto obligatorio, también generó lo que actualmente tenemos, una constitución de Pinochet como supuestamente reafirmada. Dos veces además, como por la falta de eficacia política nuestra y también por la falta de eficacia de la ultraderecha con el proceso constituyente 2.0. Ahora, a lo que quería ir en el fondo es también, durante este proceso se vivió una maduración del movimiento social en relación a que no fueron solo derrotas, como durante ese periodo histórico, durante ese momento, como esa larga primavera chilena, pudimos ver
procesos de represión, hay más de 50 muertos producto de la revuelta, más de 450 personas sufrieron trauma ocular, hay al menos 2 personas que sufrieron traumas oculares que los dejaron en la ceguera completa, pero también veíamos el desarrollo de cooperativas, de asambleas populares, la discusión pública volvió a la calle, a la mesa, a la once que toma la familia popular chilena. En ese sentido, igual ese proceso no fue posible de arrebatar, ¿no? Pero por las derechas o por este movimiento más bien institucional. Claro, yo creo que tenemos que pensar que el proceso popular no es solamente, como bien decías, derrota, sino que es una construcción permanente, fragmentada precisamente por esa incapacidad construida desde las clases dominantes para no tener esa continuidad, ¿no? Porque, claro, tenemos policías infiltrados en las movilizaciones, tenemos a veces compañeros o compañeras que se venden de izquierda y terminan reventando los espacios, y así sucesivamente hay una manera de construir el fragmento de los y las subalternas, ¿no? Las asambleas populares en algún momento devienen comités electorales, que también es una forma de fragmentar la discusión, y así sucesivamente varias de las que vivimos no solo el 2019-2020, sino que permanentemente en los espacios colectivos comunitarios, ¿no? Y eso pensándolo como parte, entre comillas, de la capacidad analítica nuestra de entender también hasta dónde podemos avanzar, ¿no? No digo para recular, sino para saber de que no todo es solo avance, ni todo es solo derrota, sino que están los grises, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de que la discusión de opinión pública y en la calle, cualquier micro, cualquier colectivo estaba hablando de política, es una capacidad que tuvo el movimiento social de romper el silencio de los 30 años y de los 50 en realidad, pero decir, bueno, eso es una victoria que hoy en Chile se radicalice la discusión política y que se esté pensando políticamente de manera más amplia a lo que era no sé, los 90 cuando la frase icónica era no estoy ni ahí, ¿no? Y entonces, actualmente podemos tener posiciones diversas, podemos disputar el espacio y la opinión pública, pero al menos se está opinando a nivel general, ¿no? Y vemos una discusión un poco más amplia, un poco más avanzada en el sentido de ver diferentes posibilidades y no solo el discurso neoliberal como único imaginario, ¿no? Ahora, también no es una victoria total, no perdimos tanto la revuelta como el proceso constituyente si lo vemos como una continuidad, y hubo un sector del proyecto progresista que termina defendiendo la constitución de Pinochet como menos mala que se propone posteriormente, lo que es bastante ridículo en términos de imaginación política. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que pensar precisamente que la apertura de todos esos espacios colectivos, muchos de ellos todavía existentes, desde el 2019 en adelante, permite que se reconstruya ese tejido social. Y ese tejido social que estaba tan apagado, hubo espacios que se abrieron y que esos espacios abiertos continúan en construcción, ¿no? Y creo que eso es una victoria importante, a pesar obviamente de los caídos y las caídas durante la propuesta, del daño ocular que sufrieron los más de 50 compañeros y compañeras, y de ahí en adelante las consecuencias que siempre los movimientos populares tienen para los propios populares. Oye, Rulo, bueno, a partir de toda esta experiencia de la revuelta, también de los fracasos en términos de eficacia política que tuvo el primer proceso constituyente, que también el fracaso en términos de transformaciones reales que ha tenido el actual gobierno, se ha planteado como que hay un resurgimiento y un refortalecimiento de las derechas. En ese sentido, ¿cuáles son las características que estas derechas han ido adoptando? ¿Crees tú que efectivamente han ido quitando terreno al campo
más progresista o derechamente más revolucionario, porque en el fondo, durante las movilizaciones de octubre del 2019 vimos al pueblo en la calle, pero pareciera que ese mismo pueblo hoy está dispuesto a votar por Johannes Kaiser, que defiende a ultranza a Claudio Crespo y que quiere liberar a los asesinos de Punta Peuco. Entonces, en el fondo, ¿cuáles son las características que estas derechas han ido asumiendo para subvertir este clima de derrota en el que se vieron sumergidos en el año 2019 y 2020? Sí. Bueno, como te comentaba hace poquito, el tema de la existencia de varias derechas hace que se incorpore la revuelta o tratar de responder a la revuelta de ambas formas. Me parece que la más precaria es la tortura, la represión. Precaria en el sentido analítico, político, cultural, ¿no? Es decir, bueno, cuando ya no sabéis qué hacer, bueno, voy a ir a matar y a tirar balazos para dejar ciego, ¿no? Eso por un lado, pero la parte un poco más avanzada de la derecha viene haciendo una renovación ideológica dentro de los partidos, y tienen respuestas hasta cierto momento todavía no hegemónicas dentro del sector, pero que han ido ganando terreno de a poco, ¿ya? Y ahí hay centros de pensamiento, algunos intelectuales que hablan, por ejemplo, de la incorporación del sujeto pueblo a las derechas, ¿no? Y tratar de responder a ese pueblo o a esas demandas populares, esos anhelos populares, deseos populares podemos ya problematizar, y ahí se les hace más difícil, a una respuesta política desde las derechas, ¿no? No por casualidad las candidaturas de las derechas tratan de responder a un sujeto entre comillas popular tradicional, ¿no? Y tratan de encasillar como un pueblo-nación como amante de la patria, amante de la bandera, amante de ciertas tradiciones de explotación animal como el rodeo, etcétera, pensando precisamente en construir un pueblo específico, ¿no? No es el mismo pueblo de la revuelta, pero tratar de responder y fragmentar precisamente esos deseos populares. Porque si tienen concretización en los grupos subalternos, porque eso también hace parte del pueblo, y si logran esa movilización afectiva a una parte de este pueblo, les permite tener capacidad de gobierno por muchos más años, ¿no? Porque el gobierno de Piñera 1, Piñera 2, lo más a la derecha que hemos tenido en post-dictadura, es un gobierno más bien enfocado hacia lo técnico, hacia la economía, hacia los números, hacia la eficiencia, como se vendió también el gobierno de Macri, por ejemplo, en la Argentina. Y sin embargo, eso, al no tener una respuesta de izquierda vinculada al mundo popular, a los movimientos sociales de manera más directa, les permite a la derecha una necesidad de incorporar a través de otros mecanismos intelectuales, teóricos, políticos, culturales, en el caso argentino, a través de Milei, a un sujeto nuevo, que vendrían siendo esta juventud paleolibertaria, que viene a rechazar todo lo institucional, ¿no? En la revuelta del 2019 chilena existe ese rechazo de institucionalidad en su conjunto. No es por casualidad que todas las encuestas de los últimos 20 años en Chile demuestran siempre una caída de la confianza en las instituciones, cualquiera sea, ¿no? Las uniformadas, las políticas, las culturales, lo que en las derechas le llaman la casta, ¿no? Entonces, que nosotros le deberíamos llamar la élite, ¿no? Pero pensar eso, Kaiser, Kast e incluso Matei buscan una respuesta a esos deseos populares hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablan del país, de los chilenos, el ciudadano de bien, siempre bien secado y cerrado, están tratando de que ese sujeto plural
se fragmente, ¿no? Y diga, bueno, yo sí me siento ese ciudadano de bien, me están llamando a eso. Y eso te moviliza afectivamente hacia un discurso de las derechas en contra del ciudadano de mal, entre comillas, que vendría siendo tu vecino, tu vecino. Entonces continúa siendo una competición quebrando la solidaridad o la capacidad colectivista que abre el octubre chileno, ¿no? Eso por un lado. ¿Y qué quiero decir con todo eso? Que se empieza a crear un, un tipo de discurso populista de derechas, ¿no? Con cierto sujeto, por ejemplo, Kast, que habla en contra de la migración, Kaiser, que habla también en contra de la migración, pero especialmente en contra de la élite política, ¿no? Y eso reproduce un discurso que Milei logra encabezar muy bien, y el problema, entre comillas, de la migración en el caso chileno también moviliza afectos racistas, coloniales de los sujetos populares, que no es una cosa necesariamente de derecha, ¿no? Es una cosa bastante más transversal. Y eso hace precisamente que una política antimigratoria o antifeminista, antigénero, anti cualquier cosa que sea más o menos transformadora, movilice también cierta parte del pueblo. Porque tenemos que pensar que el sentido común siempre es común precisamente porque es hegemonizado por esa ideología dominante, y en el caso chileno continuamos con la hegemonía neoliberal. Entonces, el migrante es peligroso en cuanto los medios de comunicación me lo venden como alguien delincuente, como alguien ilegal, alguien que viene a romper el sistema, y al mismo tiempo los partidos políticos, los movimientos sociales me lo venden como violento, y entonces no tengo para dónde ir. Y la única respuesta es un gobierno autoritario. La única respuesta posible para movilizar esos afectos. Y ahora, aparecen algunas candidaturas de izquierdas que no logran movilizar afectivos o afectos, ¿no? Ahora estamos viendo un proceso de una candidatura descafeinada del Partido Comunista, que incluso la candidata tiene miedo de defender gobiernos de izquierda o tiene miedo de autodefinirse como comunista porque ha levantado el discurso anticomunista, que vale la pena recordar, está siempre vigente a partir, y ahí hacemos la conexión con la represión. Esa doctrina de seguridad nacional permite un discurso ideológico que vendría siendo el antimarxismo, anticomunismo, movimientos populares, y al mismo tiempo una parte pragmática que es la violencia política, la represión, la tortura. Y entonces entre esos dos se van causando a que los grupos subalternizados pensemos de cierta manera para, por ejemplo, esperar la salvación por alguien, como un candidato o candidata más allá, que responda y venda un proyecto en el cual nos hagamos parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente la única proyección posible es el experimento popular que vimos, por ejemplo, en las cooperativas, en las asambleas, en los movimientos sociales, que con victorias y derrotas y con experimentos que a veces no son del todo fructíferos, es la única manera que tenemos como grupos subalternos de aprender y por lo tanto de lograr transformar el sistema. Si no, siempre la respuesta va a ser institucional desde arriba hacia abajo, y eso va a impedir probablemente una transformación, entre comillas, real de ese imaginario político. Hace poco me leía un libro que hablaba justamente de cómo de la derecha alternativa y cómo estas han ido capitalizando el malestar y esta disconformidad, esta crisis que claramente fue acelerada por la crisis de la pandemia, la crisis que generó en nuestra América al final. Pero mi pregunta es, en el fondo, este proceso de crisis y este resurgimiento de las derechas devela que finalmente estas derechas en sus múltiples, con sus múltiples personajes, digamos, está logrando crear un camino de salida a esa crisis, porque igualmente en ese ¿por qué en el fondo las clases populares hoy se sienten convocadas por estos discursos? Si bien responden a valores que han sido
introducido a través de la educación, por ejemplo, lo que planteaba en relación al racismo. Pero ¿es efectivo, crees tú, que la derecha chilena en particular está logrando representar una salida a la crisis que vive el país? La respuesta rápida es no. Y nunca la va a buscar porque siempre lo que va a defender es el orden supuestamente natural de una sociedad de clase y por lo tanto también de un Estado racista colonial. Eso así es rápido. Pero para tratar de desglosar eso, lo que podemos decir es que la respuesta maquillada que hacen las derechas es cierta renovación ideológica para mantener, en este caso, el mito neoliberal, pero ese Estado patriarcal colonial, que es lo que supuestamente van a defender eternamente, que puede tener a veces tintes más religiosos, teológicos como fundamento, otras veces más económico y técnico, otras veces político populista. ¿Y por qué? Porque si vemos los gobiernos de derechas en general en el mundo occidental, el enemigo siempre es un sujeto popular también, ¿no? Entonces, por ejemplo, se defiende el Estado-Nación chileno en contra de un sujeto popular migrante, que puede ser ilegal o no, pero que forma parte también de las clases subalternas y que deberíamos defender, más allá de devenir y biografía que hayan tenido ciertos sujetos. Lo que acontece, por ejemplo, en la Europa occidental, cuando defienden el discurso anti-inmigración, es precisamente ese supuesto gran reemplazo que venden como teoría, que Kast también está defendiendo, que Kaiser también defiende, y explícitamente yo los he escuchado en algunos discursos, de esta supuesta reconfiguración genética prácticamente de la sociedad, que vendrían siendo de ese otro, que en general es musulmán, en general es árabe, en general es también terrorista, etc. Y eso en el caso de la Europa occidental. Entonces habría que defender, y aquí está el problema principal, la cultura occidental cristiana de siempre, por decirlo así, ¿no? Entonces el eje finalmente lo podemos encontrar hace 5 siglos y tal vez más si nos vamos a la Grecia antigua, pero ahí hay un tronco ideológico que no es discutible por ninguna de las derechas. Hay algunas más católicas, otras cristianas, otras paganas también, pero lo que se va a presentar siempre como eje es esa cultura occidental supuestamente mejor, ¿ya? Que a veces defendida por países como Estados Unidos, otras veces por países como Israel, pero es el proyecto. ¿Y por qué quiero cerrar un poco con esa idea? Porque finalmente están defendiendo con su diversidad el mismo, voy a repetir la frase, el mismo supuesto orden natural, ¿no? Y la verdad, si pensamos de manera un poco más crítica y tal, esa historia es construida y por tanto también transformable, ¿no? Como decía Carlitos, son las sociedades las que construyen su propia historia y por lo tanto esa historia puede ser transformada por los propios sujetos populares, ¿no? Entonces, tenemos que, para tener un futuro posible, tenemos que saber de que eso que existe también fue construido de alguna manera. Entonces, no es que haya que salvar nada, no hay tradición necesaria. Esa tradición tiene que ser cuestionada también. Al menos para mí, es por ahí que puede ir un pensamiento crítico de izquierda y que sea con pensamiento con un horizonte futuro. No hay cosas que obviamente aprendemos del pasado, eso no hay duda, pero tenemos que cuestionar cuáles son las que vamos a dejar, cuáles son las todavía necesarias, cuáles son las que nos pueden ayudar para seguir adelante en cuanto movimiento social, ¿no? No hay una fetichización del pasado, y ahí eso las derechas todas
lo tratan con cierto fetiche, un pasado con mayúsculas que habría que salvar y que nadie sabe dónde queda. Porque cuando Milei, por ejemplo, dice, no, hay una Argentina de la que hay que recuperar porque fuimos potencia mundial, es un mito en el sentido de que nunca existió. Está en el imaginario de la cabeza de Milei, de los empresarios que lo apoyan, y listo. Y eso es lo que hay que vender, que es muy parecido a lo que viene a vender Kast y Kaiser, los caca, para poder definir y decir, ¿cómo vamos a recuperar Chile? ¿Recuperar hacia dónde? ¿Hacia qué? Como los conocemos como sujetos históricos, podemos decir, bueno, lo que están pensando es volver al orden dictatorial. Pero si lo pensamos en términos discursivos, no hay sustento de ese recuperar Chile. ¿A qué? ¿Qué es Chile? Es lo que construyamos con eso. Entonces, el pensamiento nuestro de izquierdas tiene que ser hacia adelante, no hacia atrás, teniendo siempre el pasado como una mochila, pero construir pensando en el futuro. Sí, y esa vuelta a la tradición constituye, según lo que he podido leer y estudiar, un elemento común a las derechas latinoamericanas, incluso pensándolo como iberoamericanas, como le gusta decir aquí en España. Sí, yo creo que es especialmente iberoamericano, porque las últimas naciones que defienden el catolicismo es Portugal y España, ¿no? Son los dos grandes imperios evangelizadores que existieron en Occidente. Y no por casualidad, el partido Vox o el partido Chega de Portugal venden nuevamente esa recristianización, con otros términos, da lo mismo, pero es un defender la iberósfera, ¿no? Que probablemente se escucha bastante. Y esa tradición que con mayúscula es finalmente los supuestos valores católicos, de un catolicismo bien reaccionario, porque sabemos que hay catolicismos de izquierda, como también hay protestantes de izquierda, no todos los evangélicos son de derecha. Entonces, es un catolicismo fundado en, bueno, da lo mismo el nombre, pero en Pío X, en Pío XI, pero en ciertos papados que son bien reaccionarios, que apoyaron incluso gobiernos fascistas, gobiernos como el nacionalsocialismo, y que estaban ligados precisamente a una propuesta de iglesia católica, de reconstruir ese imperio, y podemos exagerar, el imperio romano de Occidente, como solución político-racial. Y por eso, para terminar y cerrar un poco la idea, tenemos que pensar como Iberoamérica, no por defender el proyecto, que es mediocre y que es colonial, pero sí como discursos ideológicos de la derecha. Las derechas precisamente se mueven en ese campo. No por casualidad Agustín Laje estudia en Navarra, no por casualidad José Antonio Kast es amigo de Vox, no por casualidad españoles como Abascal vienen permanentemente a Latinoamérica y sienten, teniendo todavía nosotros aquí a los yanquis, pero ellos sienten que seguimos siendo el patio colonial de ellos. Entonces, claro, creo que pensar Iberoamérica como espacio ideológico de las derechas es clave, y siempre teniendo al Vaticano ahí como eje. Sí, sí, cuando te escucho como que también comprendo una serie de brutalidades que uno escucha a través de los medios de comunicación, como la defensa de la raza íbera, esta idea del gran reemplazo, hace, si no me equivoco, un mes más o menos, Vox aquí en España también sacó la propuesta de expulsar migrantes al modo Trump. Entonces en ese sentido como me llama, como que me resuena mucho lo que plantea y claro, tiene todo el sentido. O sea, hoy las protestas fascistas que se desarrollan en Madrid como epicentro también de una cultura política de derecha, grita justamente eso, ¿no? España cristiana, no musulmana, en medio de barrios musulmanes.
Me parece como un elemento así de verdad fundante y que ahí diste en el clavo. Y que tenemos que pensar que es el proyecto de conquista mejor logrado según los propios teólogos católicos, porque España, el reino de oro, o sea, la época de oro es precisamente cuando logran la colonia conquista de América y cuando expulsan a los musulmanes. Es el momento clave de Occidente, según ellos, ¿no? Entonces, yo creo que quizás para un próximo episodio deberíamos entrar a eso, pensando también, obviamente, el problema del Estado genocida de Israel, pero pensar ese proyecto colonial, racista, imperial, que todavía hoy tiene relación con el neoliberalismo, porque no por casualidad el proyecto neoliberal chileno tiene fundamentos también en conceptos católicos, creados en el Vaticano también, y en las encíclicas papales. No vamos a entrar en eso en detalle porque puede ser un poco técnico, pero es importante recordar que Jaime Guzmán formaba parte de los grupos tradicionalistas católicos en los años 60. Y es ahí donde él crea también un ferviente pensamiento económico. No también por casualidad, Guzmán era un ferviente defensor del franquismo y de Franco como figura, y de España como el mito, nuevamente, de la gran hispanidad, ¿no? Podemos entrar en detalles si quieres más en otra oportunidad, pero eso. Sí, me parece súper interesante, sobre todo porque ayuda a comprender también este vínculo que ya es innegable entre la derecha americana y de la península ibérica. En el fondo hay discursos que se replican, eh, toda esta idea de comunismo, libertad, que podemos ver en Venezuela, que pudimos ver en Colombia, que seguramente veremos en Chile en estas próximas elecciones y que aquí Isabel Díaz Ayuso lleva repitiendo al menos 3 años. En el fondo igual hay también una raíz, bueno, y una organización, si finalmente CAS también eh, es parte de ese foro de Madrid, estuvo en cargo directivo de ese foro de Madrid, y hay una no solo organización, sino también una aglutinación ideológica. Ahora me gustaría un poco preguntarte sobre como el tema que estábamos hablando en este capítulo, que tiene que ver con la represión, con esta doctrina de seguridad nacional, con el fondo el agarrar a palo finalmente a los sujetos y sujetas que se movilizan. ¿Es la represión, la legitimación de la represión un elemento característico de las derechas latinoamericanas? Pensando que esto también se está reproduciendo, por ejemplo, en Argentina, en Perú, y en distintos lugares de América Latina, que estuvo muy presente en México con la desaparición forzada de personas, en Colombia antes del gobierno de Petro. Es parte de como del alma de la derecha latinoamericana esta, no solo esta represión, sino la legitimación del represor. Diría que sí, pero no es la principal. Y ahí podemos volver a la colonización de América, en el sentido de pensar la conquista militar por el ejército español y portugués y la evangelización de las distintas sectas católicas que evangelizaron el continente también. Y cómo finalmente lo que terminó ganando fue la evangelización. No estoy diciendo que necesariamente la arte sea esa, pero hay una línea de continuidad de los 500 años, como bien dirían los pueblos originarios, de esa conquista, ¿no? Y que no por casualidad puede ser desde el lenguaje, la educación, las normas de conducta, tal vez son más relevantes para pensar esa dominación y hegemonía de la derecha, a pensar solamente con el palo y el guanaco. No estoy diciendo que no sean relevantes, pero pueden ser menos utilizadas. Los golpes de Estado no necesariamente son legítimos, bien entre comillas, todas las veces. Pero una educación colonial, racista y hegemónica es bastante más legitimada. No quiero decir de que no haya espacios también de conquista a veces a través de esos procesos institucionalizados y legítimos, porque también siempre los grupos subalternos
entienden esos espacios como espacios de disputa, pero cuando se disputan mucho, viene la represión. Entonces, nuevamente están las dos caras de la misma moneda, ya haciendo pensar la dominación con mayúscula o los poderes dominantes, ¿no? Entonces, para cerrar la idea, la represión es una de las líneas de continuidad desde la conquista en adelante, y la otra parte, que es la más reformista, viene también desde hace 5 siglos con la evangelización religiosa. Entonces creo que las derechas tienen esas dos líneas de comprensión de cómo gobernar el mundo. Una un poco más simpática y otra un poco más evidente. Y como sabemos, a veces es difícil entender de que el curita me está dominando. Es más fácil saber que el militar me está pegando. Lo que no significa que uno sea mejor que él. Son igual de peligrosos. Bueno, Rulo, igual ya tenemos que ir terminando con un tema de tiempo, pero me gusta mucho esta idea que planteáis tú, como en el fondo estas dos patas, ¿no? Por una parte la fuerza, la represión, lo descarnado de la violencia, y por otra parte la evangelización, el convencimiento, la derechización del sentido común. Creo que igual son dos elementos que creo que debemos continuar en lo que queda de proyecto, pero no sé si tienes algunas palabras finales en función de esto que hemos ido analizando, esta idea de diseccionar también a las derechas chilenas. Sí, yo creo que es importante nuevamente recordar que estos poderes que son de las clases dominantes, que podemos definir en la política como de derechas, es siempre un conglomerado teológico político, ¿no? Es decir, tiene una parte mítica, religiosa, y tiene una parte efectivamente del poder militar, como a través de del Estado y las policías, los uniformes y las milicias, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Franco, que tenía la potestad militarizada, es el momento que el Opus Dei en España comienza a ganar espacio. Es decir, una retradicionalización del catolicismo español, ¿no? El Opus Dei también en ese momento se difunde en América Latina. Otro caso, el fascismo italiano permite que el Vaticano se reposicione también en su capacidad de gestión y administración en Occidente. El nazismo o nacionalsocialismo alemán, tal vez por venir de otra vertiente religiosa, requirió un mito pagano, como podía ser el mito racial, y hay algunos elementos también que se pueden repetir, por ejemplo, en Milei, que está construyendo un mito religioso a través del sionismo, ¿no? Y de cómo ese pensamiento, entre comillas, pagano de Milei, se acompaña con una defensa del Estado de Israel, ¿no? Y de todo lo que el judeocristianismo sionista defiende. En el caso chileno, en estas derechas, cuando la dictadura implementa, el catolicismo tradicional chileno, es decir, este reaccionario, no gana tanta fuerza. No gana tanta fuerza porque la teología de la liberación era la principal dentro de la Iglesia Católica chilena, y por eso tuvieron que reprimir y asesinar un montón de curas obreros para reposicionar una Iglesia Católica, entre comillas, tradicional. Y otro elemento relevante, por eso creo que es importante pensar el poder como teológico y político al mismo tiempo, es como Pinochet se acerca hasta cierto punto a ciertas iglesias evangélicas, las iglesias evangélicas muy pequeñas en esa época en Chile. Algunas de ellas se acercan a apoyar a la dictadura, y hoy, 30, 40 años después de ese momento histórico, que a comienzos de los 80, se ve unas derechas católico-evangélicas a través del Partido Social Cristiano en Chile, del Partido Republicano,
de la propia UDI, que la UDI no es necesariamente católica, y del Nacional Libertario, que es el partido que ha creado Kaiser, que no tiene supuestamente anclaje religioso y que puede derivar precisamente en un paganismo sionista como el de Milei. ¿Eso por qué? Porque hay dentro de todas esas derechas, y podemos nombrar apellidos, nombres, siempre militancia en el Opus Dei, en los Legionarios de Cristo, en iglesias evangélicas pentecostales y en otro tipo de sectas New Age, como se le llama, que siempre tiene ese poder espiritual también. Entonces, y con esto cierro, esa iberósfera va con una parte institucional política, pero va con una parte mítico-espiritual de creencia, porque finalmente el imaginario es construido a la fuerza y con cierta perspectiva de horizonte ideológico. Entonces, si la cultura o la capacidad espiritual religiosa no me permite crear otro mundo, es muy difícil salir de este realismo capitalista que se muestra como única posibilidad. Y por eso, al momento que se conquista América Latina o Ayala, es uno, la represión de las creencias, y lo otro es la represión física. Y la disputa con el mundo árabe musulmán no es solo por petróleo, es principalmente una guerra santa, que es la misma cruzada de muchos siglos. Entonces, tenemos que pensar el proyecto Occidente bajo ese parámetro teológico político, y las derechas forman parte de la parte reaccionaria, ¿no? Entonces tenemos que pensar, y creo que es lo que vamos a tratar de diseccionar durante esta primera temporada, esas derechas occidentales, a qué espíritu y proyecto responden. Hoy te agradezco muchísimo el tiempo. También invitar a la gente a que siga este proyecto. Somos Bisturí, diseccionando las derechas. Estas grabaciones, este podcast saldrá a través de Radio La Raíz en Barcelona, también de la editorial Chépica, ahora instalada en Sao Paulo. Y nada, muchísimas gracias. Invitar a la gente también a que haga sugerencias de temas, de preguntas. La verdad es que estamos súper abiertos, estamos construyendo esto paso a paso, así que nada, la idea es también involucrar y construir una comunidad que se atreva a pensar las derechas, sobre todo en eso que planteas tú, como fundamentalmente por la motivación de reconstruir también nuestra izquierda, como una izquierda revolucionaria y que también tenga proyectos futuros. No, yo te agradezco un montón. Bueno, me encanta poder conversar sobre estos temas que me obsesionan hace unos cuantos años, y creo que es importante como proyección colectiva tratar de visionar estas derechas occidentales precisamente para entender cuando estamos siendo atacados y atacadas, ¿no? Que a veces son de maneras muy sutiles, porque es solo así que vamos a poder construir otro mundo posible. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, hermano. Un abrazo grande. Y